El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Lo he llamado Espíritu de Sabiduría y de Revelación. Y como hemos venido viendo en todo este tiempo, conocemos que somos tripartitos, que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo, que el cuerpo posee 5 funciones o 5 sentidos, que el alma es tripartita, mente, emociones y voluntad, lo mismo que nuestro espíritu, donde tenemos la conciencia, la intuición y la comunión. Hoy vamos a hablar del espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación, que forman parte de la intuición de nuestro espíritu. Así que les invito para que hagamos una oración. Querido Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de podernos acercar una vez más a tu sabiduría a través de tu palabra. Y oro para que tu amado Espíritu Santo nos ayudes a comprender y a entender lo que quieres hablarnos y enseñarnos en esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Ya vimos en el tema anterior que la intuición es la parte central de nuestro espíritu. Y hoy hablaremos de los 3 órganos que componen nuestra intuición, para que tengamos una idea de cómo es que funciona. En el cuadro que ustedes pueden ver, ahí encontramos los 3 órganos de la intuición, que son espíritu de sabiduría, espíritu de revelación y el discernimiento de espíritus. Y hay una oración maravillosa en la Escritura que impactó por completo mi vida y que es la que me ha dado la oportunidad de escudriñar la palabra en esta dimensión que hemos venido haciendo. Y lo encontramos en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del verso 15 al 23. Yo te invito para que tú tomes tu Biblia, si la tienes a tu alcance, o para que leas conmigo lo que dice la palabra de Dios. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Encontramos, amados, que el espíritu de sabiduría y de revelación forma parte de esta oración maravillosa del apóstol Pablo por ti y por mí. Y dice ahí que
en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto implica que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación es el espíritu que contiene y que nos da a conocer y que nos permite entender el reino de Dios. Ni tú ni yo jamás podremos acceder a entender lo que es el reino de Dios en nuestras vidas si no es a través del espíritu de sabiduría y de revelación. Vale la pena que recordemos que por medio del nuevo nacimiento, tú y yo tenemos el privilegio no solamente de ver el reino de Dios, sino de entrar en él. Así lo dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 3 al 5. Leámoslo, por favor. Dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, que es el tema central allí: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así, amados, entonces, la condición indispensable para poder alcanzar a entender y comprender el misterio de Dios y de su reino es por medio del nuevo nacimiento, por medio de nuestro espíritu a través de la intuición y estos dos órganos maravillosos, o tres, que son el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación y el discernimiento de espíritus. No es ninguna casualidad, pues, que Jesús haya dicho: yo soy la luz del mundo. Y Él, como luz, es la respuesta a la oración del apóstol Pablo cuando él pide que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Así como tampoco es casualidad que Jesús haya dicho también de nosotros que vosotros sois la luz del mundo, en Mateo 5:14. Si Jesús, el Rey de Reyes, es la luz del mundo, entonces su reino es un reino de luz, y nosotros la manifestación visible de esa luz. Una luz que se manifiesta y que se esparce en todo lugar, siendo nosotros la oportunidad de brindar al mundo el olor de su conocimiento. La luz, amados, es el símbolo de entendimiento, de conocimiento, de sabiduría y de revelación. Y Jesús es la revelación de Dios para el mundo, y no solo la revelación de Dios, sino aquel que tiene la autoridad para revelarnos al Padre. Esta parte es sumamente importante. Jesús revela al Padre a quien Él quiere, porque Él es la fuente de toda la revelación y de toda la sabiduría de Dios. Dice Lucas capítulo 10, el versículo 22, lo siguiente. Dice Jesús: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por tanto, amados, nosotros somos los portadores de la revelación de Dios. De tal manera que cuando hablamos y actuamos,
alumbramos a los que están entre nosotros. Tú y yo hemos sido llamados a ser luz para el mundo. Ya tuvimos la oportunidad de ver en el tema anterior que tú y yo entonces solamente podemos conocer las cosas de Dios a través de la intuición de nuestro espíritu. Ya lo definimos y lo estudiamos profundamente. Y cómo Dios nos las da a conocer a su vez. Y hoy lo estamos viendo, que es por medio de su espíritu de sabiduría y de revelación. Y nos enseña a discernir lo que oímos a través del órgano del discernimiento de espíritus. Definamos la palabra revelación. Es el descubrimiento o la manifestación de algo secreto, de algo oculto, de algo desconocido. En la tradición bíblica, revelación es la manifestación de Dios a los hombres de las cosas que ellos no pueden saber ni entender por sí mismos. Obviamente, siendo para nosotros los creyentes la fuente de toda nuestra iluminación y sabiduría, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, que es el lugar donde Dios se revela a nuestras vidas de una manera maravillosa y divina. Esto nos lleva entonces a deducir que la falta de revelación hace que el hombre viva en ignorancia y en oscuridad, y que el reino de Dios se recibe entonces por revelación, se mueve en revelación y posee la esencia de la revelación de Dios al hombre. Sin duda alguna, amados, donde sea que haya revelación de Dios, habrá manifestación de su reino. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Hay un ejemplo bíblico maravilloso de esta verdad en Lucas capítulo 2, donde la escritura dice, hablando de Simeón, un hombre que tuvo el privilegio de ver a Jesús siendo un bebé y que exclamó lo siguiente en Lucas 2, versos 30 y 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Pablo también nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que entonces, mis amados, la luz tiene una particularidad maravillosa en tu vida y en la mía, y es poner en evidencia todas las cosas. Es decir, que hay una certeza en ti y en mí, clara, manifiesta, de una verdad cuando ésta nos es revelada. De tal forma que nadie puede negarla, nadie puede dudarla, porque ha venido de parte de Dios a través del espíritu de revelación y del espíritu de sabiduría. Y es que la luz es tan potente que traspasa la oscuridad y lo manifiesta todo. Así dice Efesios capítulo 5, el versículo 13. Dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es
lo que manifiesta todo. Entonces, aquí notamos algo importante, y es que esa luz es la oración de Efesios 1:17, en donde Pablo pide para ti y para mí espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, del Padre, de su obra perfecta y de su plan eterno para nuestras vidas. El espíritu de sabiduría y de revelación viene sobre nosotros de una manera específica para que caminemos día a día en nuestro peregrinar cristiano en el conocimiento de Cristo. Y obviamente que es la única manera divina para poder conocer a Jesús. Es a través del espíritu de sabiduría y de revelación. Muchos pueden conocer a Jesús en la teología, otros a través de mucha doctrina, otros por medio del conocimiento que recibimos a través de un instituto bíblico o de un seminario o de una denominación o de un predicador, cualquiera que sea. Y si bien todas estas cosas son muy importantes y necesitamos tenerlas, necesitamos reconocer en esta hora que a Cristo, tú y yo necesitamos experimentarlo en nuestro interior. Y la manera de que Él pueda hacer una esencia viva en ti y en mí es a través del espíritu de sabiduría y revelación. Una sabiduría y una revelación que viene directo a nuestra vida a través del glorioso Espíritu Santo. Eso nos permitiría decir que hay muchos teólogos, muchos predicadores que pueden compartir muchas cosas acerca de Dios, pero a su vez estar lejos de Cristo. Suena muy duro, pero es una realidad, porque es posible que uno tenga simplemente un conocimiento informado de una persona y nunca conocerla en la intimidad. Por supuesto que el propósito de todo esto es conocer a Cristo íntimamente, es entender que Dios vino a nuestras vidas, se dispensó dentro de nosotros por medio de nuestro espíritu y que Él habita por la fe en nuestros corazones y que Cristo y nosotros somos uno solo en el espíritu. Eso es una verdad fundamental, trascendental e importante para el pueblo de Dios, para el cuerpo de Cristo. Cristo tiene que ser revelado a nuestras vidas. Si bien, hermanos, Dios es conocido en la medida que la creación nos lo manifiesta y nos lo deja ver en toda su belleza y esplendor, Cristo tiene que ser revelado en nuestro espíritu, porque Cristo es, como ya lo he dicho con anterioridad, la revelación de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Pero qué es el espíritu de sabiduría y de revelación? El espíritu de sabiduría y revelación es el Espíritu Santo soplando luz, dándonos entendimiento, dándonos sabiduría e inteligencia de aquellas cosas que estuvieron abiertas antes en el huerto del Edén, antes de la caída del hombre, en ese lugar de delicias donde Adán y Eva tuvieron el privilegio de tener una comunión perfecta con su Creador de una manera maravillosa hasta que pecaron. Y es así, amados, como hoy, en este siglo XXI, la función del Espíritu Santo es darnos a conocer la capacidad de articular y de descodificar las cosas secretas del Espíritu, las cosas secretas de Dios para nuestras vidas. Es el Espíritu Santo quien le da apertura a los ojos de nuestro espíritu
para que podamos ver lo invisible, creer lo invisible y entender lo invisible de nuestro Dios invisible. Este soplo de sabiduría y de revelación va directo al espíritu del hombre y no simplemente a su razón, pues la razón y el entendimiento son facultades de la mente, pero para que podamos entender a Dios necesitamos primero su revelación en nuestro espíritu, para que, como leímos, ese espíritu de revelación y sabiduría alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que es una facultad de nuestra mente y de nuestra alma, y podamos entender la verdad de Dios, maravillosa, escondida en Él, desde antes de los tiempos de los siglos. La palabra sabiduría viene del griego sofía, como podemos ver en la parte inferior, que quiere decir la sabiduría que pertenece al hombre y la inteligencia suprema que proviene de Dios. La palabra revelación viene del griego apocalipsis, como podemos ver en la parte inferior, que quiere decir, como ya dijimos anteriormente, poner al descubierto, hacer comprender, la divulgación de una verdad o de una instrucción que nunca tuvimos la oportunidad de conocer humanamente. Otras definiciones de la palabra revelación, entre paréntesis apocalipsis, son divulgar verdades concernientes a las cosas desconocidas. Este es el propósito de este ministerio. Es el propósito al cual Dios me llamó. Sé que muchas veces no le prestan atención a estas charlas maravillosas y quizá ni las entienden. Pero amados, es que si tú y yo unimos la palabra espíritu del griego neuma, que quiere decir soplo, aire en movimiento, algo parecido a la respiración, y la unimos, hermanos, con la palabra revelación, tú y yo tenemos frente a nosotros una bomba espiritual extraordinaria, una fuente extraordinaria de conocimiento y de sabiduría inagotable, pues la sabiduría de Dios es eterna y nunca terminaremos de conocerle en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en toda su profundidad, en toda su belleza. El soplo neuma del Espíritu denota un acto constante y continuo y progresivo, porque la revelación de Dios en tu vida y en la mía es progresiva, va de aumento en aumento, de gloria en gloria, como dice la Escritura, hasta que el día sea perfecto. Es como la respiración misma. Esto involucra, hermanos, tanto la inteligencia suprema, que es la de Dios, como la que nos pertenece a nosotros, los hombres. Haciendo estas cosas, hermano, todas las verdades van siendo traídas a la luz, van quedando al desnudo, van a ser manifiestas y van a ser divulgadas. Y lo más extraordinario, van a ser vividas en tu vida diaria. En el soplo del Espíritu hay dos cosas en juego. Entonces, la sabiduría divina y la sabiduría humana. Y la revelación, que es la manifestación del oculto. Siempre la revelación manifestará un conocimiento de un aspecto de Dios que nos era desconocido y que tiene poder para transformar nuestra vida. Es por eso que sin el espíritu de revelación y el de sabiduría, ni tú ni yo jamás podremos tener un conocimiento íntimo acerca de Dios. Necesitamos, amados,
orar como el apóstol Pablo oró, para que, como comenzamos estudiando, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria y la herencia que Él nos ha dado como santos. Yo espero, preciosos, que nos acostumbremos a hacer esa oración. Y estoy seguro de que Dios la contesta. Yo sé que la contesta porque en mi vida esa oración ha sido una respuesta real. Y la necesitamos, amados. Necesitamos crecer en el Espíritu, andar en el Espíritu, entender en el Espíritu el misterio y la verdad de Dios, para que, como el Señor prometió, nuestra vida sea una vida de verdadera libertad. Pues Él nos dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Hermoso Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias, Señor Jesucristo, por habernos comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado sobre nosotros tu Espíritu Santo y haberte derramado dentro de nosotros, en este que es tu templo, en este cuerpo que es tu morada, en este cuerpo que es tu casa. Y gracias por habernos facultado para tener una conciencia en la cual escuchamos y oímos tu voz, para tener la intuición de nuestro espíritu que nos capacita para entender tus misterios escondidos, y el órgano de la comunión que nos permite poder tener esta relación íntima y personal cada día de nuestras vidas para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por este tiempo, y muchas gracias por todos mis hermanos y hermanas alrededor de la tierra que escuchan y ven estos temas, y por quienes oro para que también su entendimiento sea alumbrado con tu verdad, en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo, y muchísimas gracias por haber estado en esta hora escuchando este mensaje. Muchas bendiciones para todos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.